Un desmayo repentino, un secreto escondido por generaciones, y un encuentro que cambiará dos destinos para siempre. Lo que parecía ser una tarde cualquiera en un pequeño restaurante familiar, se transformó en una historia que mezcla amor, pasado oculto y una receta que une dos corazones por la eternidad. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y prepárate para emocionarte. El bistró, Aroma de la Sierra, resistía como uno de los últimos locales tradicionales, en el casco antiguo de la ciudad. Catalina Méndez, de 28 años, observaba con inquietud las mesas vacías de aquel lluvioso martes. Desde que sus padres murieron en un trágico accidente automovilístico hacía 2 años, ella había hecho todo lo posible por mantener vivo el legado de su familia. Un mes más así, y no podremos pagar el alquiler, pensó mientras alineaba los cubiertos con perfección casi obsesiva en la única mesa ocupada. Un hombre solitario, vestido con un sobrio saco negro y gafas de marco fino, parecía absorto en sus pensamientos. Escribía en una pequeña libreta mientras degustaba el risotto de la montaña, la joya secreta que pasaba de generación en generación en la familia de Catalina. Ella se acercó con amabilidad para asegurarse de que todo estaba en orden. Justo cuando notó que el hombre sacaba discretamente su móvil y fotografiaba el plato. ¿Hay algún inconveniente con la comida, señor?, preguntó con una sonrisa tensa. Al contrario, respondió él. Estoy maravillado con esta mezcla de sabores. Hay algo en el fondo, quizás un toque de... Pero no alcanzó a terminar la frase. De repente, llevó la mano al cuello. Su rostro perdió color y sus ojos se abrieron con terror. Intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado antes de desplomarse, arrastrando consigo la silla. ¡Ayuda! ¡Alguien llame a una ambulancia!, gritó Catalina corriendo hacia él. Solo había 2 clientes más en el restaurante, que se levantaron alarmados. Catalina reconoció enseguida los síntomas. Era una reacción alérgica grave. Había presenciado algo similar con su padre años atrás. Sin pensar, corrió al despacho, tomó el kit de emergencia y regresó a toda prisa. «Resista, por favor», murmuró, inyectándole epinefrina en el muslo. Los segundos fueron eternos hasta que finalmente el hombre comenzó a respirar mejor. Cuando llegaron los paramédicos, Catalina recogió los objetos personales del desconocido para entregárselos. Y fue entonces cuando algo cayó del bolsillo de su saco. Daniel Acevedo, crítico gastronómico. Revista Sabores y Aromas. El corazón de Catalina dio un vuelco. Un crítico profesional, en su restaurante al borde de la quiebra, y que casi muere por culpa de su plato estrella. Horas más tarde, Catalina caminaba por el pasillo del hospital, con la pequeña cartera de cuero en las manos. Culpabilidad y nervios la abrumaban. Una enfermera la condujo a la habitación 304. «Está consciente, pero en observación», le informó. «¿Es usted familiar?» «No. Soy quien le sirvió la comida», respondió con voz temblorosa. Al entrar, encontró a Daniel sentado en la cama, aún pálido pero consciente. Sus ojos castaños se clavaron en los de ella. «La heroína del restaurante», dijo con voz rasposa. «Los médicos dijeron que su rapidez me salvó la vida». Catalina dejó la cartera sobre la mesita. «¿Cómo se siente? Lamento mucho lo ocurrido. Nunca habíamos tenido un incidente así». «No fue culpa suya», dijo él. «Soy alérgico a las nueces. Normalmente tengo cuidado, pero no mencioné nada al pedir». Catalina frunció el ceño. «Nuestro risotto no lleva nueces, estoy segura». Las reconocí claramente en el sabor, justo antes de reaccionar. Un incómodo silencio se apoderó del cuarto. Catalina conocía cada ingrediente de esa receta como si fuera parte de su ADN. «Señora Acevedo». «Daniel, por favor». Vi su tarjeta. «¿Está evaluando mi restaurante para su revista?» Él asintió. Estaba de incógnito. «Pero tengo una propuesta, diferente. Este lugar tiene un significado especial para mí». Sacó una vieja libreta de la bolsa y la abrió en una página que contenía una fotografía antigua en blanco y negro. Una mujer mayor,
sonriente, posaba al lado de un joven con delantal. ¿Reconoce a esta señora? Catalina la tomó y su respiración se cortó. Es mi abuela Amelia. Ella fundó el restaurante en los años 60. Daniel señaló al joven. Y ese es mi abuelo Antonio. Trabajó con ella antes de abrir su propio restaurante en otra ciudad. Catalina estaba en shock. ¿Qué significa esto? Significa que estoy escribiendo un libro sobre recetas tradicionales con historia. Y este risotto es casi idéntico a uno que mi abuelo preparaba, pero con un ingrediente diferente: nueces. La cabeza de Catalina giraba. Entonces, ¿nuestras recetas están conectadas? Daniel asintió. Vine aquí buscando respuestas. Y terminé al borde de la muerte probando el plato que une nuestras familias. 2 días después, el bistró seguía casi vacío, pero Daniel volvió. Pensé que no regresaría, dijo ella, señalando una mesa. Necesitamos hablar más sobre esa receta, respondió él, dejando una antigua carpeta de cuero sobre la mesa. La encontré entre los objetos de mi abuelo, explicó, mostrando páginas con anotaciones a mano. Una de ellas decía: risotto del secreto. Catalina reconoció casi todos los ingredientes, excepto uno. ¿Nueces?, susurró. En lugar de nuestra mezcla de hierbas, corrió al despacho y volvió con un libro de recetas muy viejo, atado con una cinta roja. Lo abrió con reverencia. La original de mi abuela, explicó. Mira lo que escribió al margen, en letra cursiva. Sustituir nueces por mezcla especial de hierbas frescas. Alergias. Entonces, ella cambió la receta por precaución, dijo Daniel. Pero hay más, dijo Catalina, pasando a la última página. Allí, una carta de 1968. Querida Amelia, te dejo no solo esta receta, sino mi corazón. Las circunstancias nos separan, pero el sabor de este plato siempre nos unirá. Úsala bien. Con amor eterno, Antonio. Ambos guardaron silencio. Eran amantes, murmuró Daniel. Y la receta fue un regalo. No una compra como siempre creímos, completó Catalina. Un sonido interrumpió el momento. Lucas, el gerente del banco, entraba con rostro serio. Necesitamos hablar sobre el préstamo, dijo. Catalina se disculpó y se retiró al despacho con él. No notó que Daniel, curioso, comenzaba a fotografiar con calma cada página del cuaderno. Cuando Catalina regresó, lo descubrió. ¿Qué está haciendo? Daniel ni se inmutó. Investigación para mi libro. ¿Pensó que podía robar las recetas de mi familia mientras yo no miraba? Catalina cerró el cuaderno bruscamente. Su mirada ardía de indignación. Acercó su hombro rozando suavemente el de ella mientras señalaba la pantalla. Tenemos que generar urgencia. Cuando este reportaje salga mañana, tendrás clientes haciendo fila en la puerta. Catarina sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. Y si no estoy a la altura, Daniel le apretó la mano brevemente. Confía en lo que construimos juntos. El sábado, el bistró Aroma de la Sierra era irreconocible. Una fila se formaba en la acera, y todas las mesas estaban reservadas en 3 turnos. Catarina apenas podía creerlo cuando vio entrar al primer cliente con la revista abierta en el artículo de Daniel. En la cocina, Catarina se movía frenéticamente junto a su reducido equipo, reforzado para la ocasión. El aroma del risotto de los secretos llenaba el ambiente. Al editor le encantó el artículo, dijo Daniel asomándose por la puerta. Se está viralizando en redes sociales. ¿Viste el movimiento afuera? Antes de que Catarina pudiera contestar, Marcia, la camarera más antigua, interrumpió. Catarina, hay un señor preguntando por una receta. Dice que conoció a tu abuela en los años 60 y quiere hablar contigo. Dile que hablaré con él cuando la cocina esté menos ajetreada, respondió Catarina sin apartar la vista de los platos. A medida que la noche avanzaba, los comentarios entusiastas llegaban hasta la cocina. El risotto estaba siendo un éxito rotundo. Cerca de la medianoche, con el restaurante aún lleno, Daniel llevó a Catarina a un rincón. Mi editor acaba de llamarme,
dijo con una sonrisa enigmática. Tiene un contacto interesado en invertir en tu restaurante. Catarina frunció el ceño. ¿Qué clase de contacto? Una cadena que preserva locales históricos. Leyeron la historia y están intrigados. El corazón de Catarina se aceleró. Eso solucionaría mis problemas con el banco. Daniel vaciló. Quieren expandir el concepto, posiblemente abrir nuevas sedes de Aroma de la Sierra en otras ciudades. ¿Franquiciar el restaurante de mi abuela? Susurró Catarina con un nudo en la garganta. No sé si eso es lo que ella hubiera querido. Piénsalo como una forma de preservar su legado, dijo Daniel. Además, podrías mantener el control creativo de las recetas. Catarina observó el lugar lleno, los comensales felices, y recordó el aviso de desalojo que llegaría pronto. Luego miró a Daniel. ¿Recibirías una comisión por esto? Daniel sostuvo su mirada. Sí, sería deshonesto negarlo. ¿Y esa fue la verdadera razón por la que te acercaste a mí? Un silencio denso se apoderó del aire, roto solo por la voz de Marcia. Catarina, el Señor ha esperado toda la noche. Dice que no se irá sin hablar contigo. Afirma que es urgente. Catarina la siguió hasta el salón, casi vacío a esa hora. En una mesa del rincón, un hombre de cabello blanco y porte distinguido esperaba con paciencia. Al verla, sus ojos cansados se iluminaron. Tú debes ser Catarina, dijo levantándose con dificultad. El parecido con Amelia es impresionante. ¿Conoció a mi abuela?, preguntó, indicándole que volviera a sentarse. Me llamo Eduardo Méndez. Fui amigo de Amelia y Antonio, dijo, acariciando el borde del plato vacío. Al leer el reportaje, supe que tenía que venir. Hay cosas que deben saber. Daniel se acercó discretamente, situándose junto a Catarina. Él es Daniel Acevedo, lo presentó ella, nieto de Antonio. Eduardo lo observó con atención. Tienes la misma mirada decidida de tu abuelo. El anciano respiró hondo. La historia que conocen está incompleta. Antonio no se fue del pueblo por voluntad propia. El padre de Amelia descubrió la relación y amenazó con denunciarlo por un robo en el restaurante. ¿Pero por qué mi abuela no lo buscó?, interrogó Catarina. Lo hizo. Pero cuando descubrió dónde estaba, también supo que se había casado. Lo que no sabía era que ese matrimonio fue arreglado por su familia. Daniel frunció el ceño. Mi abuela era prima lejana de mi abuelo. Unieron los negocios con ese matrimonio. Exacto, confirmó Eduardo. Y cuando Amelia descubrió que estaba embarazada... ¿Embarazada?, interrumpió Catarina con un escalofrío. ¿De mi madre? Amelia estaba esperando una hija, de Antonio, cuando él se marchó, respondió, sacando una foto antigua y amarillenta. Solo se vieron una vez, cuando tu madre tenía 5 años. En la imagen, una joven pareja sonreía frente al restaurante, con una niña pequeña entre ellos. Esa es mi madre, murmuró Catarina. Amelia se casó con el contador del restaurante, quien aceptó criar a la niña como suya. Pero Antonio siempre supo que tenía una hija. Daniel miró la foto, asombrado. Entonces, mi padre y tu madre eran medio hermanos. Ustedes son primos, concluyó Eduardo. Un silencio profundo los envolvió. La conexión que sentían no era solo emocional, era también de sangre. ¿Por qué mi abuela nunca se lo dijo a mi madre? Para protegerla, respondió Eduardo. Los padres de Antonio eran influyentes y amenazaron a Amelia. Pero antes de morir, Antonio me entregó esto por si algún día sus familias volvían a cruzarse. Le entregó un sobre envejecido, sellado con cera roja. Creo que ya cumplí mi parte. El resto de la historia les pertenece. Después de que Eduardo se marchara, Catarina y Daniel quedaron sentados, con el sobre intacto entre ellos. ¿Lo sabías?, preguntó ella, con un matiz de acusación. ¿Cómo iba a saberlo?, replicó él, igual de impactado. Siempre busqué historias en los sabores. Nunca pensé que encontraría la mía. Con manos temblorosas,
Catarina abrió el sobre. Dentro había una carta y documentos antiguos. «Es una escritura», dijo, examinando los papeles. «De la antigua bodega familiar. Está a nombre de mi madre». Daniel tomó la carta y leyó en voz alta. «Para mi hija, a quien nunca pude abrazar como padre. Cuando leas esto, ya me habré ido. Lo que dejo no es solo una propiedad, sino la prueba de que siempre te reconocí como mía. El vino y la comida han sido siempre nuestra manera de expresar amor. En la bodega guardo botellas del vino que produje el año en que naciste. Tómalas como mi bendición tardía. Con amor, tu padre, Antonio Acevedo». Cuando terminó de leer, notó que las lágrimas corrían silenciosamente por el rostro de Catarina. «Mi madre nunca lo supo», susurró. «Murió sin conocer a su verdadero padre». Movido por un impulso, Daniel tomó su mano. «Pero ahora lo sabemos nosotros, y quizás por eso nos encontramos». El amanecer los sorprendió aún en el restaurante, entre tazas de café frío y papeles desperdigados. Habían pasado la noche reconstruyendo las vidas de sus abuelos. «La bodega lleva más de 20 años abandonada», comentó Daniel, viendo fotos que encontró en internet. «Pero la estructura principal sigue en pie». Catarina miraba por la ventana, donde el sol empezaba a iluminar las fachadas antiguas. «No dejo de pensar cómo habría sido todo si ellos se hubieran quedado juntos». «Quizás nosotros no existiríamos», observó Daniel. El silencio que siguió fue tranquilo, roto solo por la llegada de Marcia para el turno de la mañana. «¿No se fueron a casa?», preguntó sorprendida. «Teníamos mucho que digerir», dijo Catarina estirándose. «¿Podrías preparar un café fresco, por favor?». Cuando Marcia se alejó, Daniel recogió los documentos. «¿Y qué hay del inversor?», preguntó. «¿Sigues interesada?». Catarina lo miró, recordando la tensión de la noche anterior. «¿De verdad ibas a recibir comisión?». «Sí», admitió, sin vacilar. «Pero eso no fue lo que me trajo, ni lo que me mantuvo cerca». Ella respiró hondo. «No venderé el restaurante. Este lugar guardó el secreto de mi familia durante décadas. No puedo convertirlo en una franquicia donde el risotto de los secretos sea solo otro plato». Daniel asintió con una leve sonrisa. Lo sospechaba. «Por eso preparé una propuesta diferente ayer por la tarde, antes de todo esto». Catarina revisó los papeles. Era un plan para transformar Aroma de la Sierra en un restaurante escuela donde se enseñaría cocina tradicional italiana. Gracias al reportaje, conseguí interesados en financiar un proyecto cultural, no solo comercial. «El restaurante seguiría siendo tuyo», explicó Daniel. «¿Y tú qué ganas?», preguntó cautelosa. «Una pequeña participación y el derecho a documentar la historia para mi libro». Hizo una pausa. «Y quizás la oportunidad de conocer mejor a mi prima recién descubierta». Catarina sonrió. «Todavía estoy procesando eso de primos». «¿Y la bodega?», preguntó Daniel. «Es mía por derecho. Pero tengo una idea mejor. ¿Qué opinas de restaurarla juntos? Podríamos producir vinos para maridar con los platos del restaurante». Los ojos de Daniel se iluminaron. «Vino y comida, juntos otra. ¿Ves? Justo como querían Antonio y Amelia». «Exactamente», dijo Catarina, extendiéndole la mano. «Socios». Daniel apretó su mano. «Gosto comentar enviar para